nosotros. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en este día maravilloso. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos los hermanos que estamos aquí reunidos, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les esté bendiciendo y que el Espíritu Santo los siga guardando. Vamos, hermanos, a buscar en nuestras Biblias, en 1 de Samuel, capítulo 17, versos 44 al 47. Antes quiero darle la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan. ¿Quiénes están aquí por primera vez? ¿No hay nadie que esté aquí por primera vez? Pues, gloria al Señor. Dios es bueno, amén. 1 de Samuel 17, verso 44 al 47. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, dice el Señor. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Amén. Dice Jeremías también en el capítulo 1, verso 19, Jeremías dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, para librarnos. Amén y amén. Jehová está con nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra que hemos leído. Te rogamos que tu Espíritu Santo se siga glorificando en nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestro Dios y tú peleas por nosotros. Gracias porque tú cuidas de nosotros como las niñas de tus ojos. Estamos en tus manos, Dios. Reprendemos toda fuerza contraria, todo espíritu inmundo, lo cancelamos, lo anulamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo enviamos al fuego eterno para siempre, sin transferencia, sin retorno y sin contraataque, en el nombre de Jesús. Establece tu orden en esta mañana y arrópanos con tu sangre a todas nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En el libro de Josué, hermano, de Josué, es un libro que habla acerca o que trata de batallas físicas y batallas espirituales. Y es importante, interesante, que nosotros entendamos lo que el escritor nos describe a través de estos versos bíblicos que hemos leído. En este texto bíblico encontramos, hermanos, la pelea entre David y Goliat. Son textos muy conocidos por todos nosotros, que muchas veces lo hemos predicado, y cada vez que nosotros pues aplicamos el contexto de lo que la palabra describe, es para enseñarnos algo nuevo cada día. Lo que significa que Dios pelea por nosotros.
A veces hay situaciones, hay momentos en la vida que aparentemente nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, gracias mija, pensamos que Dios o se ha alejado de nosotros o Dios no nos escucha. Miren, hay una razón por la que o por lo cual Dios se aleja de nosotros. Es cuando nosotros, valga la redundancia, no andamos bien. La Biblia dice que lo único que nos separa de Dios es ¿qué? El pecado. Es decir, Dios no se puede contradecir. Hemos escuchado por mucho tiempo una expresión, una frase que la hemos hecho nuestra y hemos hecho un cliché de la misma. Y hago el paréntesis, a veces decimos que Dios ama al pecador y eso es antibíblico, porque Dios, si aborrece el pecado, no puede amar al que peca. Y eso está en la Biblia. Pero nosotros a veces le damos una mal interpretación, una mal connotación a lo que el escritor bíblico nos quiere decir. Es decir, Dios no puede amar una cosa y que otra sí. Es decir, Dios no nos puede amar, o Dios no nos puede amar, o Dios ama el pecado, o nos ama. Es decir, Dios ama, pero no como decimos, a veces decimos que Dios aborrece el pecado por ama al pecador. Eso no es bíblico ni está en la Biblia. Esa expresión está mal aplicada porque Dios no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir. Y eso es bueno que lo entendamos, para que eso en el disco duro de nosotros se vaya quitando. Eso no es bíblico. Dios no puede amar una cosa y aborrecer otra. Es decir, si Dios aborrece el pecado, también aborrece el pecado. Y está en la Biblia, ustedes busquen los salmos y se va a dar cuenta de lo que Dios dice. ¿Por qué yo digo esto? Porque recuerden que Israel, cuando sale de Egipto, que duró 430 años esclavizado, durante ese éxodo, el pueblo de Israel tuvo situaciones que enfrentó con sus líderes, con Moisés principalmente, y un recorrido que podía hacerse en poco tiempo, duraron 40 años, dando vuelta en el mismo círculo. Ustedes ya conocen esa historia bíblica y saben lo que ocurrió en la etapa que ocurrió cuando Moisés pues mata al egipcio, recuerden, lo tira en la cisterna, y ahí hubo un problema que por eso se divide entre etapas. Muere Moisés a los 120 años. 40 años, 40 son 120 años. Hubo una generación, esa generación de Moisés, que vivió, y todos esos milagros ellos lo vivieron, el maná, en el desierto, y de esa generación murieron todos, nada más se quedaron Josué y Caleb. Entonces surge otra generación, que es la generación de Josué, donde es una generación mucho más aguerrida, eran guerreros. Recuerden que Josué se prepara y aprende todo lo que aprendió fue con su gran líder Moisés, que fue un gran líder y fue un gran guerrero del Señor. Todo lo que Josué aprendió, lo aprendió de su líder, de Moisés. En el capítulo 1 de Josué hubo una situación que se dio, que lo sabemos. Luego Israel pasa por una etapa donde él quería y pedía un rey. Miren qué salto doy, para ponerlo en perspectiva. Miren qué salto doy. Entonces, ¿qué ocurre? Que Israel quiere un rey, pide un rey, y Dios entonces le otorga y le da el rey, que fue Saúl. Amén. Saúl comenzó a hacer cosas que Dios no le agradó.
Luego entonces viene Saúl y comienza, y eso fue antes, comienza a tener celo, esas cosas de David, porque cuando él mataba, por ejemplo, mataba a 1000, David mataba a 10.000. Y ahí comenzó el problema. Entonces Saúl comienza una persecución en contra de David. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Y lo pongo en paralelo. Una historia de Josué con Moisés, cuando Josué se organiza, aprende, Moisés muere y un pueblo que se queda cabizbajo y luego viene el Señor lo motiva y arranca. En el caso que le estoy explicando, en esta historia bíblica, Goliat que enfrenta a David, pero antes de eso, ustedes saben todo lo que ocurrió cuando él fue desechado, Saúl fue desechado. Dios escoge a un nuevo rey. El profeta va a la casa de David, al padre de David, comienza a hablar con él. Y él le dice que en la familia, en su familia, ¿no verdad? Ahí está el rey que Dios ha escogido. Ellos eran 8 hermanos. Y de los 8 hermanos, habían 7 que estaban ahí. Y David estaba pastoreando ovejas. Era un jovencito. ¿Qué ocurre? Que ninguno de los 7, era el hombre que Dios había escogido. Posiblemente reunían ciertas características, pero Dios estaba buscando a ese hombre que reunía las características y los estándares de Dios, no los estándares del hombre, sino los estándares de Dios, que son 2 cosas muy diferentes. Por eso dice la Biblia que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? A veces pensamos que tenemos los estándares del hombre, podíamos tenerlo, pero ¿y lo de Dios? Que Él es el que tiene la última palabra. Entonces, cuando le dice el profeta, todavía no tiene uno por ahí, porque lo tenían ahí pastoreando, como ahí lo tenían como menospreciado, ahí tranquilo. Aparece este muchacho, un adolescente, con olor a hierba, porque era un pastor de ovejas. Quizá no se había aseado o bañado, un buen dominicano, y lo más grande, usted está bregando con animales, que todo el olor a pipí, a hierba y estiércol se le pega. Pero a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa lo que tú portas, lo que tú tienes, que es tu corazón. Porque Él tiene el propósito para tu vida y Él conoce el corazón. No es por vista, no es por lo que yo pueda ver, es lo que Dios puede ver mucho más allá. ¿Ve? Entonces, cuando aparece David, este muchachito, pastoreando ovejas, con todo el olor a oveja, pues dice, este es el hombre que Dios ha escogido para ser rey de Israel. Pues Dios lo unge y entonces ahí comienza una situación que la Biblia narra. ¿Qué pasa? Cuando ocurre esto, en 1 Samuel capítulo 17, si comenzamos a leerlo, es un poquito largo la lectura bíblica, todo lo que ocurrió. Aparece o se da una situación en el pueblo. En el capítulo 17 de 1 Samuel encontramos aquí las palabras de David. Miren, cuando David enfrenta al gigante Goliat, aquí en los versos que leímos, David, como decía al principio, era el menor de los hijos de Isaí.
el menor de los hijos de Isaí. En el contexto del capítulo 17 de Primera de Samuel, observamos algo, que este muchacho que le llevaba la comida a sus hermanos, siempre lo hacía, se atreve a pelear contra Goliat. Cuando él se enfrenta, cuando Goliat desafía al pueblo de Israel, gloria al Señor. Cuando él desafió al ejército de Israel en una batalla más entre ellos dos, o entre esos dos pueblos. ¿Cómo era este hombre Goliat? A veces nosotros hablamos de Goliat, que era un gran guerrero y tenía un currículo tremendo, nunca había perdido una, pero se describe que era un guerrero de apariencia aproximadamente de 9 pies y 6 pulgadas. 9 pies y 6 pulgadas. Es decir, que era un basquetbolista de 9 pies. Jeffrey, aparece uno por ahí de 9 pies. No hay. De 7 pies. Y él tenía 9 pies y 6 pulgadas. Es decir, que él cogía la bola de basquetbol y hacía así, ¡fup! No había que brincar mucho. ¿Qué altura tiene el aro del piso al aro, Jeffrey? ¿Cuánto? 10 pies. Es decir, que él nada más tenía que ser así, miren, ¡fup! Y metía la bola. Era un gigante. Entonces, David, seguimos aquí con los pies, 9 pies y 6 pulgadas. Los soldados de Israel le tenían miedo no solamente por su estatura, sino por la gran armadura que llevaba. Imagínense usted un hombre de 9 pies, la armadura que él llevaba. Era una armadura que metía miedo. Hasta yo, si había que correr, yo decía el primero que correr. Ni Félix Sánchez me ganaba a mí. Porque intimidaba este hombre con su armadura. ¿Qué ocurre? Entonces, observamos aquí que la armadura que llevaba, pero había algo, la forma en que él restaba a su contrincante, que eran los judíos o los israelitas. Le decía lo siguiente, que si alguien pudiera pelear contra él y lo venciera, serían sus siervos. Pero si él ganaba y vencía, el pueblo de Israel tenía que servirlos. Era una expresión intimidante. Lo leemos tranquilamente para darle un poquito de énfasis, pero el énfasis que había que darle es que si alguien pudiera pelear contra mí, pudiera pelear con él y lo venciera, serían sus siervos, pero si él ganaba, vencía y el pueblo de Israel tenía que servirlo. Bien. Había un miedo entre el ejército de Israel, un miedo que durante 40 días, se animaban a enfrentar esa pelea. ¿Qué ocurre? Mientras el joven David un día, quien confiaba en Dios, le temía a Dios y además era respaldado por Dios mismo, y hay 3 cosas que se destacan en David: confiaba en Dios, le temía a Dios y también él sabía que Dios estaba con él. Gloria a Dios. ¿Qué ocurre?
que se le apareció en el campo de la batalla mientras iba a visitar a 2 de sus hermanos. Recuerden que él iba a visitar a sus hermanos, llevarle comida, etcétera, etcétera. Y él lo hacía siempre. Los 2 hermanos estaban en el ejército de Israel y él lo visitaba. ¿Qué ocurre más adelante? David escucha, oye tal amenaza de Goliat. Y la Reina Valera del 60 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, David lo escuchó hablar de esa forma. ¿Qué ocurre? Que oyendo esas palabras, el rey Saúl mandó a llamar a ese jovencito, a David, y le contó que siendo él un pastor de oveja de su padre, cómo Dios lo había librado de las garras de león, de un oso, y su confianza estaba en Dios. Y dijo que también, como Dios lo había librado de los osos, de los leones, también Dios lo iba a librar del filisteo Goliat. ¿Qué quiere decir esto? No importa lo grande que sean los problemas o las situaciones que podamos estar enfrentando. Quizás nosotros hemos enfrentado situaciones y hemos luchado contra cosas que quizás no eran tan grandes como la que quizás estamos luchando hoy. Y si nosotros hemos vencido a cada una de esas pequeñas cositas, entonces Dios nos va a dar la fortaleza y la sabiduría para vencer a los gigantes que en este momento nosotros podamos estar enfrentando. Porque si nosotros creemos en Dios, si nosotros estamos seguros que Dios pelea por nosotros y estamos de pie por su misericordia, por su amor, por su bondad y por su favor, el que está con nosotros peleará por nosotros. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Y es lo que nosotros tenemos que destacar en esta hermosa y bella historia bíblica. Y es lo que David, siendo apenas un adolescente, no iba a un gimnasio a hacer mollero, ni a hacer pecho, ni a hacer cuadrito, sino que su vida, la experiencia que él vivió peleando y enfrentándose a los leones y a los osos, como le dijo al rey: yo he peleado con osos, con leones, y Dios siempre me ha ayudado. Nosotros quizá hemos peleado no con osos, no con leones, pero hemos peleado situaciones y Dios siempre nos ha ayudado. Porque sin el Señor nada podemos hacer. Por eso cuando el pueblo de Israel y Santo, la otra parte, estaba desanimado y no tenía una motivación, entonces Josué comenzó a decirle: miren, Él va a estar con nosotros, así como estuvo con Moisés, estará con nosotros, no nos va a dejar, estará siempre, aleluya, solo quiere que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes. Cuando ellos escucharon eso de ese hombre que vivió esa experiencia, dice la Biblia que el pueblo se animó y retomó lo que había dejado. Cuando el rey Saúl escuchó a este muchachito delgadito, sin fuerza, que humanamente la lógica me decía a mí que Goliat lo iba a derrotar, ¿sí o no? Un hombre de 9 pies y 6 pulgadas con un muchachito
que apenas pesaba, creo como yo digo yo, como algunas 70 menos de ahí o más, librita, flaquito. ¿Ve? Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 10, mi lucha no es física. Y ahí en esta parte estaba peleando con lo que él veía, con lo físico, en el antiguo pacto. Y Jehová nunca lo dejó. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Gloria al Señor. Ahora en el nuevo pacto, nosotros peleamos contra fuerzas que andan en el cosmos, espirituales. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y no nos va a dejar, siempre estará con nosotros. Aleluya. Entonces, hay dos cosas que tenemos que entender. David, usted podría decir, bueno, David no tenía experiencia, él tenía una experiencia de guerra. Porque fajarse con leones y con osos no es fácil. ¿Quiénes de aquí se han fajado con un perro? Los chihuahuas son los que más ladran. Y cuando un chihuahuita ladra, todo el mundo corre. Y cuando uno viene, se da cuenta que una cosita tan chiquita, pero ven acá. Imagínese usted un pastor alemán o un roboán que se le para así a uno como un hombre. No como dicen los expertos que yo veo en YouTube y que tú te tienes que parar, que no haga ruido, que te pare, que no corra. Miren, hermano, a mí hay que agarrarme corriendo. Y que si uno se faja hay que darle un trompón. Ay, Dios mío, Señor, reprenda al diablo en nombre de Jesús. Porque la circunstancia es que el momento que te dice, cuando yo veo que un perro ladra, yo me ajuí. O si voy a una casa, hay perro, está amarrado. Y cuando aparece siempre el chihuahua, porque son más comparoncitos y más atrevidos. ¡Aleluya! El chihuahuita es un perro más atrevidito, que comienza una cosa. Y uno cree que es un gran... Yo recuerdo que mi papá cuando sacaba al chihuahuita de la casa, él tenía una cadenita larga. Y unos camioneros que pasaban, que no habían visto, nada más veía a mi papá con la cadenita, y dice, Señor, por ese perro lo va a tumbar usted. Y cuando el camión se paraba, que veía que, no hombre, Señor, usted no se respeta. Y eso que usted hace tanta fuerza, no es que yo lo dejo, que él se haga y se mueva así fácilmente. Porque él pensaba que era un perro grande por la fuerza que papá di que hacía. Entonces, lo interesante de esto era que David tenía una experiencia de guerra. ¿Qué ocurre en este pasaje bíblico? Entonces, en Samuel, y antes de Samuel 17:49, dijo también que Saúl le quiso dar una armadura de combate a David. Le iba a dar esa armadura porque David, ¿verdad?, no tenía experiencia de combate, sí, de un ejército. Quizás no sabía las estrategias de un combate, cómo se peleaba en el ejército, pero sí él tenía experiencia cuando él peleaba con los osos y los gigantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando él le ofrece la armadura, él no podía ni caminar, que era demasiado grande para él. No le servía esa ropa a David, gloria a Dios. Él se la quitó, se quitó la ropa, cogió su cayado con que él pastoreaba. Oigan lo que él tomó. Cogió 5 piedras, o tomó 5 piedras lisas de arroyo y las puso en su saco pastoril. Se la puso ahí las 5 piedras. Tomó su honda en sus manos y se fue a luchar contra Goliat. En 1 Samuel 17:49 dice que David venció al gigante con honda y piedra, hiriéndolo en la frente. Bien.
Ese día Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Así dice la Biblia. Cuando nosotros leemos el relato de esta batalla, lo hacemos de la manera que lo hice ahora, un poquito rápido, sin hacer algunos detalles, sin aplicar mucha teología, ni mucho menos. Y como que lo asimilamos y entendemos que fue tan fácil el proceso, ¿eh? Y decimos, bueno, pero qué fácil fue, cómo lo venció, cogió 5 piedras, las puso en su bolso pastoril, cogió su onda y y ya. Y a veces nosotros pensamos que los problemas también son así, son fáciles, resolvemos tan fácil, etc. Y no es así. Cada cual tiene su problema y lo ve de su punto de vista quizá más grande que el mío. ¿No es verdad que sí? Porque eso es natural, eso es normal. Pero sí yo le aseguro con todo este proceso, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos escuchado, de que Dios sí pelea por nosotros. De que si Dios no está lejos, Dios siempre está ahí con nosotros. No importando el tamaño que sea el problema, no importando el tamaño que sea la situación. Si tú peleaste situaciones menos fuertes y has vencido, aunque quizás no eres un gran guerrero, pero sí yo te digo que con lo que tú tienes la victoria y Dios te lo ha puesto en tus manos, las herramientas para pelear batallas. Déselo fuerte al Señor. ¿Saben por qué, hermano? Porque en una ocasión Dios le dijo a una persona, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué tú tienes en tus manos? Le dijo una ocasión. Y con eso que tú tienes, Dios te va a dar la victoria. La Biblia dice que el enemigo vino ¿a qué? A destruir, a matar, a dividir, a traer confusiones, a meter basura en la mente, palabras, cosas. Hasta cogemos la palabra del Señor o cogemos una palabra fea, tomamos la palabra de Dios y a veces la descontextualizamos o alguien nos enseña de la forma contraria. Entran corrientes y andan corrientes y nos explican a veces las cosas como no lo dice la palabra de Dios y a veces creemos. Y por eso que el feminismo, el machismo, el positivismo, todo eso está en una corriente, en esa corriente en el mundo haciendo daño. Por eso el Señor dijo que cuando nosotros aceptamos al Señor, vamos a tener situaciones. Pero Él dice en la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido las aflicciones. Quizá yo no soy un experto en la palabra del Señor. Quizá conozco algunos versos de la Biblia, quizá sé de memoria algunos versos de la Biblia, pero eso que tú sabes, sea poco o mucho, son las herramientas que Dios te ha dado para luchar contra el Goliat que quiere desenfocar tu vida. En contra de ese Goliat que siempre quiere como atacarte, Señor, reprenda al enemigo. Por eso David no se puso la armadura porque no le servía. Y yo siempre digo que hay armaduras que a mí no me sirven. Y yo no me la puedo poner porque voy a perder. Yo sí conozco la armadura que yo tengo. Tú sabes cuál es tu armadura. Tú sabes lo que tú tienes. Quizás tienes una vara. Quizás tienes 5 o 2 piedras. Quizás no tiene una vara, pero tiene otra cosa. Pero con eso que Dios te ha entregado, con eso tú vas a lograr alcanzar la victoria y vas a derribar a todos los gigantes, a los problemas que están gravitando alrededor de tu vida. Alabado sea Dios. Por eso dice la Biblia que sin el Señor nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer.
Y está hablándole ahí un muchacho que la pasó toda. Si usted se pone a leer los salmos de David, todo lo que le ocurrió, todo lo que pasó, y fue un guerrero del Señor. Y la Biblia, hermano querido, sigue narrando y sigue describiendo que este muchacho era de mucho menos estatura que Goliat. Y dice que fue derrotado de la forma que David ganó la pelea. Pero fue David quien ganó la pelea. David fue el instrumento de Dios. Quien ganó la pelea fue Jehová de los ejércitos. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Hay una expresión que dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina. Más. Si le ponemos a buscar ahí en la gramática ese más que se pone ahí. Mas yo vengo contra ti. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jehová, de Yahvé. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. El que nunca ha perdido una. El Dios todopoderoso. Era que estaba peleando. Esa pelea era física y era espiritual. Ahí habían dos elementos importantes. Lo físico. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, porque lo está viendo. ¿Con qué venía Goliat? Con la espada y la jabalina. Pero más yo vengo contra ti en lo espiritual. En el nombre de Yahvé. En el nombre de Jehová Todopoderoso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y así tú le dices a los problemas: tú puedes venir contra mí como tú quieras, pero el que pelea por mí se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret. El que murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aleluya. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Aleluya. Porque mis armas están en puesta del Señor y el Espíritu Santo me arropa con las armaduras. Aleluya. Que Dios nos da en Efesios capítulo 6, verso 10. No estamos solos ni solas. Dios está peleando ahora por nosotros y por lo nuestro. Dios no nos deja avergonzar de nadie. Simplemente guarda silencio y espera en el Señor, porque Él pelea tu batalla. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Y Dios está atento de nosotros. Alabado sea Dios. Miren, y dice la palabra del Señor. Y quiero que nos enfoquemos en ver cómo Dios, como lo narra aquí, cómo Dios pelea esa batalla. Porque la iglesia de Cristo también tiene sus batallas. Y todo miembro del cuerpo de Cristo tenemos batalla. Todos tenemos batalla. ¿Qué busca Satanás? Destruirnos. Oigan lo que dice la Biblia en la Reina Valera. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios nos está advirtiendo de ese enemigo. Y opera en un reino con mucho poder. Pero Dios es, por demás decirlo,
por demás decirlo. La iglesia de Cristo en estos últimos tiempos está librando una gran lucha, una gran guerra. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos estar firmes y ganar? Porque el enemigo anda como león buscando a quien devorar. ¿Cómo yo puedo estar firme y ganar? ¿Qué es la palabra que tenemos que nosotros asumirla? Porque el enemigo está en esta guerra. Hay muchos soldados que están heridos, otros están muertos espiritual. Y tenemos que luchar para rescatar a aquellos que están heridos. Y tratar de aquellos que están como agonizando, levantarlo, recogerlo y ponerlo en la mano de Dios. Gloria a Dios. Dios nos provee de armadura que está en la palabra de Dios. Entonces, Dios, hermano, está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, podemos enfrentar cualquier lucha. Gloria al Señor. Dios lucha las batallas que están en su voluntad. Miren, dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando Jesús con aquellos discípulos, con aquellos dos discípulos, con Jacob y Juan, el Señor, ¿qué quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Y la razón fue porque no los habían recibido bien en una aldea de los samaritanos. Ya querían que Dios mandara fuego y lo acabara, como hizo con Elías. Acábalo, que no nos dejaron entrar. Gloria a Dios. Y hoy en día el evangelio de Jesucristo, como decía en la cápsula, hay lo que se llama la ventana 1040, que son esos países donde el evangelio no ha podido entrar. Y es donde se están preparando misioneros latinoamericanos para enviarlo, porque si ven un blanquito, ojos azules, ya ustedes saben que los secuestran y los matan. Entonces la estrategia es mandar latinoamericanos que se parecen mucho por el color, esa cosa, esos países de la ventana 1040. Usted busca ventana 1040 y se va a dar cuenta hasta dónde el evangelio, del 1989 para acá, el evangelio ha ido aumentando. Pero son muchas familias que mueren cristianas porque la queman dentro de sus casas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice el evangelio? Lo siguiente. Y dice la palabra de Dios aquí lo siguiente. En la gran comisión. Y digo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Que Dios nos manda a nosotros a predicar el Evangelio a todo tiempo, en todo momento, no importando la circunstancia. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Dios estaba con Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice el Señor. ¿Qué Dios quiere decirnos con la batalla de David y Goliat y con esos versos bíblicos?
Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que el liderazgo se levante y el miembro más común de la iglesia que se levante y nos llenemos todo de Dios. Aleluya, déselo fuerte, Señor. Que todos nos llenemos de Dios, porque la lucha arrecia. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchos cristianos que se están descarriando. Muchos creyentes que se están enfriando. Muchos creyentes, hermanos, que prefieren estar en su casa congregándose que yendo a la iglesia. La positividad está en 5. Anda la variante Delta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Vacunarnos, los que no están vacunados. El que tiene 2, póngase la tercera. Si Dios nos ha guardado durante este tiempo de pandemia, Él nos seguirá guardando. Porque si nos quedamos en casa, nos enfriamos. Por eso es que muchos creen que una persona se descarría de ahora para ahorita. Todo es un proceso. Deja de venir a la iglesia. Deja de estar estudiando la palabra de Dios. ¿Sí o no? Los que tenemos experiencia en eso lo sabemos. ¿Ve? Y cuando viene a ver, está más para afuera que adentro. Porque dice la Biblia, no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Porque si yo no siento ese calor de los hermanos, cuando yo no veo a un hermano aquí en la iglesia, yo automáticamente le digo a Vladimir, llámame a fulanito, yo lo llamo y esa cosa. Porque son chameros, mis chameros. Que están ahí conmigo, peleando la grande batalla. La iglesia, y es lo que yo escucho en la radio cristiana, pastores hablando, ¿cuántos descarriados? Cristianos con experiencia, con mucho tiempo en el evangelio se están descarriando, se están yendo al mundo. Si usted se pone a escuchar las emisoras cristianas, se va a dar cuenta. Pastores diciendo que hay iglesias que todavía no han abierto. Que hay hermanos que se están descarriando. Que hay mucho problema. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Si ya podemos congregarnos, vamos a venir a congregarnos. Guardando el protocolo, con mascarilla, el distanciamiento. Pero lo mejor que hay es la vacunación. Hay que vacunarse. Hay que completar las vacunas. Póngase la tercera de la Pfizer. Si usted tiene 2, póngasela. Yo me puse la tercera y estoy aquí. Yo no me he muerto. Y aquí hay muchos que se la han puesto. Karina se la ha puesto, Vladimir, Jenny, muchos se la han puesto. Y no se han muerto, yo no me he muerto. No se lleve de lo que hablan bla 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 por las redes. Ya hay muchos países que lo están haciendo. Nosotros somos los pioneros en eso, en la tercera. Estados Unidos lo está haciendo, Turquía lo está haciendo, Israel lo está haciendo, se está vacunando con la tercera vacuna y lo está haciendo con la 3 de la Pfizer. Primera, segunda y tercera de la Pfizer. Las 3 se la está poniendo Israel. El pueblo amado, nuestro pueblo, nos está dando un ejemplo. Y comenzamos nosotros en la República Dominicana cuando el presidente dijo, no hay que ponerse la tercera, todo el mundo le cayó arriba. Y ahora se le está dando la razón. Es que, hermano, tenemos que vacunarnos. Y tenemos que venir a la iglesia a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Dios pelea nuestra batalla. Dios pelea tu batalla. Dios derriba a los gigantes de la duda, del miedo, del temor. Aleluya, Dios está con su iglesia, pero Dios nos dice, es tiempo que nos levantemos. Oh, pero si los negocios están abriendo,
los licor store y haciendo conciertos los inconversos. ¿Y nosotros por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no venimos a la iglesia a congregarnos? Si tenemos un protocolo, si se está abriendo ya todo el mundo. Ustedes ven en las redes sociales que en los hoteles se están haciendo muchas cuestiones. Y el teteo, quítate. Vamos a tetear nosotros, gloria a Dios. Vamos a tetear en la iglesia. Como estamos con el distanciamiento y con mascarilla, adorar al Señor. Gloria a Dios. Yo aprendí 4 tipos de teteo. 5 tipos de teteo aprendí yo en estos días. No se lo voy a decir por aquí porque tienen que son teteos igual, 5 teteos. Yo no sabía. Pero lo mejor es que tenemos que Dios, ese Dios maravilloso, ese Dios que venció al gigante Goliat, nos dice a nosotros, iglesia, toma la armadura que yo te entrego. Ponte la armadura de Dios. Y comencemos a buscar familias, personas que necesitan del Señor. Familia, hermanos que están a punto de descarriarse, que necesitan la mano ayuda de nosotros como iglesia. Es la invitación que Dios nos hace. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nos ha dado las herramientas, nos ha dado la armadura. Si su armadura está golpeada, quítese esa armadura y póngase una armadura nueva. Y comencemos, hermano, a conquistar, a buscar alma para el Señor. Alabado sea Dios. Como decían en la escuela dominical de los jóvenes, creo que Giselle lo decía, usted puede ganarse una alma para Dios, una en el año. Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede ganarse un alma para el Señor? Yo no escucho a nadie. Usted dice, ¿me puedo ganar un alma para el Señor? ¿Quién se compromete a ganarse una alma para Dios? Levante la mano, voy a ver la mano. Ese poquito de gente que levantó la mano. Gloria a Dios. Miren, si somos 200, son 400 que nos vamos a tener. Si somos 400, 600 nos vamos a tener. Nos vamos a multiplicar. Cuando usted se gana una alma para Dios, usted lo está adoctrinando y lo va a consolidar para que se quede con nosotros. La consolidación es la clave. Después que usted consolida a ese muchacho, esa muchacha, esa familia, como yo le decía a los muchachos, ¿sabe lo que va a ocurrir? Cuando ese joven se salve, ¿qué le va a decir a usted? No, llévame yo quiero que el evangelio vaya a mi casa. Y de una vez yo quiero que usted abra una célula de familia. Y ahí le mandamos al líder para que trabaje con esa familia. Y en vez de uno, nos ganamos una familia entera. Alabado sea el Señor. Entonces, Dios, con la herramienta que usted tiene, que Dios lo ha puesto en sus manos, con esa herramienta es que usted va a derribar a los Goliat de su vida. Amados hermanos, miren, una cosa yo sé, y estoy seguro de eso, y no hay que decírmelo, es que Cristo está más cerca que nunca. Cristo viene pronto a levantar la iglesia. Cristo viene pronto a levantar la iglesia. No baje la guardia.
Si se siente frío, métase en el charco de Dios. Gloria a Dios. Pero no permita que Dios les robe su bendición. El enemigo no respeta rango. No respeta que usted sea quien sea. Que yo soy el pastor, el evangelista, el profeta, el misionero. A eso es que el enemigo le da duro cuando se baja la guardia. Luchemos, hermanos. Sigamos peleando la buena batalla. El evangelio significa buenas noticias. No deje de orar. No deje de congregarte. No deje de estudiar la palabra del Señor. Miren, hermano, en todas las actividades de la iglesia que se haga, participe. Ese calor lo necesitamos. Guardando siempre el distanciamiento y con la mascarilla. Y los que no se han vacunado, que se vacunen. Gloria a Dios. Pero recuerde esto. Que el que pelea nuestra batalla se llama Jesucristo, que nunca ha perdido una y que está de nuestro lado. La Biblia dice que cuando David lanzó la piedra, le dio en la frente al gigante y cayó, pero no estaba muerto, lo dejó inconsciente y para él asegurarse, cogió la espada y le cortó la cabeza. Porque el enemigo no te tiene pena. El enemigo lo que quiere vernos siempre rodando en el piso, en miseria. Gloria a Dios, se equivocó. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Somos nación santa, pueblo escogido. Dios no nos ha llamado a hacer cola, sino cabeza. No importa tu situación, Dios está de tu lado. Dios está de mi lado. Y Dios pelea por nosotros. Y Dios está con nosotros. Levanta tu mano al cielo. Aleluya. ¿Sabe lo que? Te voy a decir algo. Con eso que tú tienes, recuerda lo que le dijo el Señor a la viuda. Creo que cuando Eliseo, ¿no, verdad? ¿Cuántas vasijas tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? 2 vasijas o 3 vasijas era. Y Dios le dio aceite, llenó y sobró. Y buscó. Con eso que tú tienes, si es una piedra, si es un palito, con eso poco, Dios te va a dar la victoria. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, reunidos tu pueblo. Tú conoces las situaciones que estamos viviendo todos los que estamos aquí. Pero nosotros confiamos en ti. Creemos en ti. Porque hemos visto las obras, los milagros que tú has hecho con nosotros y con nuestras familias. Tú peleas por nosotros. Tú nos acompañas donde quiera que vayamos. Tú no nos dejas solo. Padre amado, en el nombre de Jesús, sigue dándonos la sabiduría. Sigue dándonos la fortaleza. Sigue motivándonos a seguir orando, a buscar más de tu presencia y más de tu rostro. Ayúdanos, Dios, a acercarnos más a ti. Oh, porque te necesitamos, yo te necesito. Nosotros te necesitamos, Dios. Espíritu Santo, glorifícate en nuestras familias. Glorifícate en nuestra iglesia, en los hogares de nuestra amada iglesia. Bendice las familias de la iglesia Arca de Jesús.
Bendícenos, Señor, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada instante. Sigue peleando por nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en este mundo que agoniza, en esta sociedad que agoniza. Ayúdanos a mantenernos firmes, no mirando atrás, sino mirándote a ti siempre, poniendo nuestros ojos en ti, porque tú nunca nos has fallado. Espíritu Santo, Dios, Jesús, si en algo te hemos ofendido, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos de pies, porque solo tú es quien nos ayuda a mantenernos de pies. Abre puertas para nosotros, para las familias de nuestra iglesia. Sigue bendiciendo nuestra congregación. Sigue poniendo la pasión a los hermanos de congregarnos siempre, estudiar la Biblia, orar, como una gran familia que somos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todas las familias. Te presento a Susi Paul, que tú le estés bendiciendo, que tú estés tomando el control de su vida, que tú estés estableciendo el orden en su vida, en su casa, que tu Espíritu Santo la siga visitando y siga obrando a favor de ella, en el nombre de Jesús. Mira aquellos hermanos que no han podido estar con nosotros, visítale, Dios, llénalo de vida, de salud, guárdalo, prospéralo y sigue obrando a su favor siempre. Bendice nuestra congregación, bendice a cada familia que estamos aquí. Pasa tu mano poderosa por nuestros cuerpos y llénanos de salud y de vida siempre. Sigue estableciendo tu orden en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Y ayúdanos a mantenernos siempre en obediencia y fiel a ti, Señor, porque tu venida está cerca. Bendice a tu pueblo. Bendice a las iglesias de la República Dominicana. Bendice al liderazgo nacional. Bendice a aquellos misioneros que están a aquellos lugares donde sus vidas corren peligro. Ahí están con sus familias, predicando el Evangelio, expandiendo la semilla del Evangelio. Cuídalos, Señor. Protege sus vidas. Espíritu Santo, acompáñalos siempre, porque necesitamos misioneros para ir a esos lugares a predicar tu palabra. Bendice, Señor, a todos los miembros de las iglesias de la República Dominicana, que tú lo motive a que se congreguen, Señor. Trata con aquellos que están un poquito apartados de ti. Trata con ellos, obra en sus vidas, restaura sus corazones, salva sus corazones, sus vidas. Y como el hijo pródigo, que recapaciten, Señor, y vuelvan en sí y vengan a tus pies. Estamos en tus manos, Dios. Gracias por este momento. Gracias por este día. En el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Si en esta mañana hay algún amigo que quiera a Cristo como su Salvador, aquí estamos nosotros dispuestos a orar por ti. Si hay alguien que quiere reconciliarse, también estamos dispuestos a orar por ti. Si no, seguimos nosotros proclamando a Dios. Decirle que el martes tenemos una reunión con la Junta Oficial a partir de las 8. El viernes tenemos culto. Es un día feriado y hay culto. El viernes tenemos culto. A partir de las 7:30 estamos aquí. Amén. El viernes, si Dios lo permite, tenemos culto. Gloria a Dios. No haga cocote con el viernes, como decimos. Sí.
Yo sé que sí. Gloria a Dios. Así que lo quiero ver el viernes aquí en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos. Y que la paz de Dios nos arrope y nos acompañe. Shalom, hermano. El codito y el puñito. Que Dios le bendiga y no se quite su mascarilla. Shalom.